también aquí Adriana, está también aquí Adriana, Pulido, nuestra directora y fundadora de Ilunca. Y bueno, como saben, nuestra sesión de hoy forma parte de una serie de webinars que Ilunca arrancó este año con la intención de crear un espacio más para reflexionar en conjunto sobre varios temas alrededor del mundo de la sostenibilidad. Incluso ahorita ya comenzamos a platicar un poco sobre esto. Temas sobre los que hoy en día pues a las empresas y nos concierne comenzar o para algunas continuar discutiendo temas que hay que caminarlos, hay que madurarlos, temas que tienen muchas aristas, pero que al final nos unen para juntos resolver problemáticas ambientales y sociales e incluso aumentar el valor de nuestros negocios, ¿no? Entonces, esperamos que el tema del día de hoy les sume y les sea de guía y apoyo para fortalecer sus empresas, quienes nos acompañan, que formen parte de empresas. Y bueno, eh, la manera en la que Ilunca les quiere acercar esta información es a través de la voz de personas, como nuestra invitada del día de hoy, Francisca Sota, que en su camino profesional pues ha ido ya recolectando y equipándose de experiencias muy, muy enriquecedoras que hoy nos comparte con muchísimo gusto. Entonces, les presento a Francisca. Francisca nos acompaña desde Chile, desde Puerto Varas. Ella fue directora de Sistema B Chile desde 2020 hasta hace un par de semanas, hasta abril de 2024. Para quienes no conozcan el movimiento de Sistema B, es un movimiento global con una alta presencia en Latinoamérica y el mundo. Y es un movimiento que promueve un enfoque empresarial mucho más consciente, eh, integrando el propósito social y ambiental en los modelos de negocio. Francisca fue directora del Sistema de Chile por 4 años y también es fundadora y directora de Almas Higuera, una agencia en consultoría en sostenibilidad, impacto e ESG. También es una empresa B certificada desde 2015 y bueno, Almas Higuera ellas tienen más de 10 años de experiencia en este mundo de la sostenibilidad. También ha formado parte en la co-creación de importantes redes colaborativas como las que ven ahorita en pantalla, que han aportado al desarrollo sostenible de Chile y la región de los lagos donde ella vive, como la Organización de Cuenca Sostenible, Red Impacta y la Comunidad de Patagonia. Y por si fuera poco, también es directora y cofundadora de la Corporación por la Niñez, una organización dedicada a proteger a los derechos humanos de niñas y niños de la región de los lagos. Y también es miembro de Chapter Zero Chile, que para quienes no conocen también esta iniciativa, es una iniciativa reciente hasta cierto punto que promueve la gobernanza climática y asesora principalmente a consejeros de las empresas. Entonces, bienvenida, Francesca. Muchas gracias, Leticia. Feliz de estar aquí con ustedes. Me encanta México. Sí, nos vimos en el encuentro Más B en Monterrey. Tuvimos la oportunidad de coincidir aquí en Monterrey y pues estamos aquí coincidiendo de nuevo en esta charla. Muchas gracias por el espacio. Entonces, Feliz. bueno, el título de hoy vamos a platicar sobre buenas prácticas ASG, un poco de pistas de por cuáles debemos iniciar. Vamos a reflexionar alrededor de varios temas. Y para comenzar tejiendo la conversación, pues como muchos de ustedes saben, y de hecho lo estábamos platicando hace ratito, pues la sostenibilidad es un concepto muy amplio, a menudo pues confuso sobre la marcha y mientras más nos envolvemos en el mundo de la sostenibilidad, pues nos encontramos con más y más términos, incluso hay todo un movimiento que sugiere que ya no debemos de hablar de sostenibilidad, que incluso comencemos a hablar de regeneración. Por ejemplo, varias organizaciones allá afuera ya están hablando más sobre esta palabra, que es cómo más bien permitimos que los ecosistemas se regeneren, etcétera, etcétera, pero entre todo este mar de información, creemos que hay dos términos que siguen siendo relevantes y es importante que los entendamos y reflexionemos sobre la relación que tienen. Y este es el término de sostenibilidad y ASG.
Entonces, me gustaría, Francisca, darte la palabra para que nos expliques desde tu visión qué entendemos por estos dos términos y la relación entre ellos. Buenísimo. Les traje un texto como para comentar, porque escuchamos muchísimo. Hoy en día Larry Fink de BlackRock también trae las variables ESG, son bastante políticas y bastante polémicas en los medios. Y creo que hay algo que es súper interesante, que es la diferencia entre la sostenibilidad y la ESG, pero tiene que ver con un tema de tiempo, de timing. La sostenibilidad, eh, cuando hablamos de sostenibilidad en una empresa, estamos hablando de identificar oportunidades para crear valor de largo plazo para el futuro. Estamos con una mirada proactiva y estamos buscando generar un valor que se distribuya en nuestros stakeholders. Un valor para la empresa, es decir, para los accionistas, para los trabajadores, para los proveedores, para las comunidades y para el territorio en el cual estamos insertos. Y sin embargo, los indicadores ESG o ASG en español son criterios ambientales, sociales, de gobierno corporativo, pero sin embargo aquí hay algo interesante que son criterios que hoy día genera la organización. Ambos conceptos van de la mano, se pueden gestionar de manera simultánea, pero creo que es súper importante hacer este alcance, que la sostenibilidad tiene una mirada de futuro y los indicadores ESG tienen que ver con mi operación actual, con cómo la operación de mi industria afecta a los stakeholders en sus distintos ámbitos. Yo te diría que esa es como la gran diferencia y es súper difícil entenderla porque es muy sutil. Y hoy día estamos escuchando ESG, estamos escuchando sostenibilidad, estamos escuchando regeneración, estamos escuchando soluciones basadas en la naturaleza, el cambio climático, y a veces es un poco confuso. Pero yo te diría que es la gran diferencia entre una y otra. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Francisca. No sé si también en quienes nos escuchan, si quieren levantar la mano para alguna preguntita, lo podemos hacer con todo gusto, o ponernos la pregunta en el chat y podemos conversar entre todos al respecto. Bien, pues bueno, Francisca, yo creo que podemos ir avanzando. Desde la mirada de una pequeña y mediana empresa, por ejemplo, imaginemos que soy parte del directorio de una empresa pyme que aún no Ujú. está del todo convencida de la importancia de la sostenibilidad. ¿Cuál sería una de las principales reflexiones que nos llevaría a mí y a la empresa, a mi equipo de liderazgo, a iniciar o avanzar con una mayor convicción en los temas de sostenibilidad? Súper buena pregunta. En realidad em, es difícil porque tendemos a asociar los temas de sostenibilidad e ESG con las grandes empresas, con las multinacionales. Eh, y la verdad que la sostenibilidad eh, puede ser trabajada y proyectada por cualquier organización, no importa su tamaño. Al final tiene que ver con cómo me relaciono con mis grupos de interés o stakeholders y es ahí eh, cuando uno se da cuenta que en realidad si logramos asociar la sostenibilidad o los temas ESG al, a los riesgos de la organización y no al marketing, por ejemplo, de esa manera vamos a probablemente convencer con argumentos más sólidos al directorio de que esto es importante. Porque hoy día lo que sucede en los tiempos de crisis económicas que estamos viviendo, por ejemplo, en el mundo completo y con las crisis, todas las crisis que estamos viendo, sucede que la sostenibilidad pasa a segundo plano y deja de ser relevante para la organización. Porque hay muchísimo menos consumo, ¿verdad? Entonces las empresas cuando hay menos consumo tenemos menos dinero, por ende tenemos un presupuesto menor para hacer lo que tenemos que hacer como organizaciones. Entonces,
si uno mira la sostenibilidad como algo que está asociada a la gestión de riesgos de la organización, te das cuenta que no es descartable con el presupuesto disponible que tenemos. Y acá hay un caso súper interesante con respecto a este tema, que es, les voy a contar, esto no es actual, esto pasó el año 2015, pero hay una empresa minera, ustedes saben que Chile es un país minero, principalmente, y hay una empresa minera que tuvo un problema con su comunidad local durante muchos años. Y sin embargo, la comunidad local había bloqueado el camino, por ende la minera no podía extraer el mineral que necesitaba para operar. Esto le trajo unos tremendísimos problemas económicos. Y sin embargo, el día en que la minera logró el acuerdo con su comunidad local, el valor de la acción subió en la Bolsa de Londres. Entonces, yo creo que esta es una muestra muy concreta de cómo la vinculación con los stakeholders sí impacta en el valor económico final de una empresa o sí impacta en la gestión de riesgo. Sin duda, sí, no subestimar, ¿no? La importancia de entender y escuchar a quienes forman parte de mi ecosistema de negocio, ¿cierto? Em, em, Exacto. Cerrar brechas y quitar ese mal hábito de vivir desconectados de nuestros grupos de interés, ¿no? O nuestros stakeholders. Total. Y ahí es súper importante porque muchas personas me han dicho, ya, pero yo tengo muchos stakeholders, no puedo darle en el gusto a cada uno. Y, y eso es cierto. Sin embargo, Ujú. existen metodologías para eso. Ok, entonces imaginemos que ya estamos convencidos de la importancia de la sostenibilidad y quiero comenzar a hablar con otro tono, otro enfoque en la conversación con mis clientes, con mis inversores, con la comunidad, con mis vecinos, obviamente desde el enfoque de sostenibilidad ESG, entender sus necesidades ambientales, sociales, incluso de las más íntimas, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo para iniciar estas conversaciones de manera genuina, eh, sabiendo el reto que esto implica? Sostener, primero que nada, habilitar un diálogo, generar la confianza, sostenerlo en el tiempo, darle seguimiento, etcétera, etcétera. Sí, es muy buena pregunta. Yo creo que lo primero es no generalizar, porque va a depender de cada empresa, de su industria, de su lugar geográfico, de quiénes son sus stakeholders, de qué tan relevante es el impacto que genera su operación para sus distintos stakeholders o grupos de interés. Y ahí yo creo que el concepto de materialidad es clave. Y existe una materialidad de impacto y una materialidad financiera. eh, y el concepto de materialidad, para los que no saben, tiene que ver con un proceso de consulta a los stakeholders de la empresa acerca de los principales impactos sociales, económicos y ambientales que genera la empresa con su operación. Y yo hago focus groups y hago encuestas y entrevistas a distintos stakeholders de la organización. El GRI, el GRI, el Global Reporting Initiative, tiene una metodología para hacer esto. Y lo interesante de la materialidad es que te muestra que cada grupo de interés tiene distintas percepciones acerca del impacto que tu empresa genera en ellos. Y eso es lo interesante. Y en este proceso uno levanta temas materiales, se levantan muchísimas temáticas que con una metodología se priorizan y luego tú puedes ir a... La idea de la materialidad es que te lleve a medir, gestionar y luego reportar. Entonces el reporte de sostenibilidad es una tercera etapa, no una primera etapa. Aquellos Ujú. temas que son materialmente relevantes para tus stakeholders. Y esos temas son los que tú como empresa debes ir a gestionar, no otros. Porque también nos pasa que las empresas, eh, especialmente las empresas más grandes, que se le piden muchas solicitudes de donaciones a la comunidad. Y uno a veces tiene que priorizar, no puede donar a todos.
Entonces, ¿cómo lo priorizo? La materialidad te entrega una herramienta fundamental. Es súper, súper interesante las oportunidades que se generan ahí. Francisca, ¿y de qué manera, ya establecí un diálogo con mis grupos de interés, ya establecí un mecanismo de atención, de escucha, y voy yo detectando cuáles son estos temas materiales? ¿Qué es lo que seguiría? ¿De qué manera, por ejemplo, cuál sería el siguiente paso? Sería, ok, voltear hacia adentro, ¿cómo entonces estoy realmente gestionando esos temas? Totalmente, Ujú. totalmente. Una vez que tú tienes tus temas materiales definidos, y ahí la clave es que la materialidad que se realiza sea exhaustiva, eh, porque también nos hemos tenido por experiencia con empresas que han hecho materialidades, pero le han preguntado a un director, al gerente general y el gerente de operaciones, cuáles son los temas relevantes, y por supuesto esa materialidad no es exhaustiva, no es suficiente. Entonces, una vez que yo realizo este análisis con los grupos de interés, que levanto los temas materiales, ¿cómo los gestiono? ¿Cómo los mido? Y ahí hay una herramienta bien interesante que es, existen muchas herramientas, y sin embargo, la evaluación de impacto B a mí me encanta, porque es una herramienta que es gratuita. Esta es la herramienta con la cual se miden las empresas B en Chile, las B Corps. Hay un poquito más de 8.000 B Corps en el mundo, y sin embargo más de 200.000 empresas a nivel global utilizan esta herramienta como una herramienta de gestión de mejora continua. ¿Y por qué? Y es porque esta herramienta, tú generas una cuenta para tu empresa y mides el impacto social y ambiental y en temas de ESG que generas hoy con tu operación en distintos ámbitos, en 5 ámbitos: en gobernanza y transparencia, trabajadores, comunidad, cadena de suministro, que sabemos que es clave hoy en día, el alcance, el scope 3 del GI, ¿verdad? Medio ambiente y clientes. Y es una herramienta que te puede ayudar a medirte, a saber cómo estás hoy como empresa y por dónde puedes iniciar este camino de gestionar los impactos, las variables ESG que generas, y poder proyectar cómo vas a trabajar en temas de sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo. Es una herramienta muy, muy útil. Fíjate que esto que mencionas, que más de 200.000 empresas la utilizan en más de 70 países, pero hoy en día, ¿cuántas empresas hay en el mundo? Son alrededor de 8.500, 8.000. un poquito menos de 8.500. Entonces, esto quiere decir que esta herramienta de medición de impacto, de evaluación de impacto, está siendo utilizada por empresas que no necesariamente están en un camino para certificarse como empresa B, pero están viéndole la utilidad de medirse conforme a esta herramienta. ¿Es así? Absolutamente. Lo interesante de la herramienta es, es que te entrega muchísima información que la operación de tu empresa no te muestra. Porque nosotros trabajamos, nos dedicamos, todas las empresas, las pymes especialmente, están muy, muy, muy eh, exigidas, eh, y nos dedicamos a nuestro quehacer, a lo que nos dedicamos. O sea, si somos una empresa, por ejemplo, eh, que producimos un producto, estamos dedicados a la producción, a la operación, a la calidad, a las líneas de proceso, al trabajo a gestionar a los trabajadores, a la venta, pero muchas veces no estamos mirando, por ejemplo, nuestra cadena de suministro. ¿Qué porcentaje de nuestra cadena de suministro son empresas de mujeres? ¿O qué porcentaje de nuestras compras son a proveedores locales? ¿O tenemos una política ambiental? Estamos analizando el nivel, no solamente cuánto pagamos en energía mensualmente, sino que cuántos estamos consumiendo de energía, o, o los beneficios a nuestros trabajadores. Hemos hecho un estudio de equidad de sueldo. Hay millones, millones, millones de preguntas. La evaluación es una herramienta muy completa. Se divide en estas 5 áreas que les comenté recién. Tiene alrededor de 185 preguntas. Y lo interesante que tiene es que la evaluación de impacto B, o el B Impact Assessment, te pregunta
en positivo, te pregunta con qué de estos elementos cuenta tu empresa y tú puedes trabajar en la misma evaluación y definir metas para tu organización. Decir, ok, hoy cuento con un directorio, pero no hay ninguna mujer en el directorio, por ejemplo, o un representante de los stakeholders en el directorio. ¿Y cómo puedo definir una meta? Y tiene las herramientas para que tú definas las metas y las puedas ir cumpliendo. Entonces, de esta manera tú mides, luego gestionas y a partir de la gestión puedes ir a reportar. Pero lo primero es medir, siempre. Francisca, digo, aprovechando tu trayectoria en lo que es Sistema B, y bueno, desde 2015, o si no es que antes, has comenzado tu recorrido con Sistema B, sobre todo recientemente que fuiste directora de Sistema B Chile. Em, esta herramienta de evaluación de impacto, o sea, bueno, acá en México también tenemos otras herramientas que nos ayudan a autoevaluarse, a las empresas a autoevaluarse, o hay otros estándares o formatos de auditoría en donde una empresa puede también entender, autodiagnosticarse o ser diagnosticada por un tercero. Pero a mí me interesaría preguntarte cuál ha sido la evolución del formato de evaluación de impacto, porque sé que ha iterado varias veces y quisiera saber cuál ha sido el enfoque de Sistema B en cuanto a esta herramienta en particular. Hacia dónde ha ido evolucionando, cuáles son los ingredientes que que lo han hecho irse mejorando. Qué interesante tu pregunta. Justo en este momento, bueno, lo primero, estamos en definición de nuevos estándares para las empresas B que van a lanzarse el 2026. Eh, y es súper importante hacer hincapié en algo que es B-Lab, que es una fundación que nació en Filadelfia el año 2007. Son ellos quienes certifican a todas las empresas B en el mundo. Y eso es algo súper diferente de la certificación B con respecto a otras certificaciones, como las ISO, por ejemplo, que tú puedes tener casas certificadoras en distintos países y ciudades. Acá son solo ellos los que certifican y son ellos los que han construido esta herramienta de evaluación. Si se fijan en esta lámina, aparece la certificación orgánica, la ISO 26000, el GRI, el 1% for the Planet, Great Place to Work, porque la evaluación de impacto B como herramienta se insuma o se crea a partir de preguntas de otras certificaciones validadas a nivel global. Y por eso es que es una herramienta tan poderosa. Y sin embargo, como el mundo cambia, las empresas cambian y las regulaciones cambian y el cambio climático va mucho más rápido que todos nosotros y todas nuestras empresas, es que VLAB define cambios en la herramienta de evaluación. Es una herramienta dinámica, tiene cambios y mejoras constantemente y sin embargo VLAB ha definido cambios más robustos o significativos cada 3 años. Y hoy día la herramienta terminó el proceso justamente el proceso de feedback con distintos stakeholders a nivel global, eh, y va a comenzar el 2026 la nueva herramienta de certificar para medirse y certificarse. Y lo que es súper importante es que esa herramienta no es solo lo que BILAB decide, sino que es una herramienta que tú ves que es totalmente coincidente y coherente con el SASB, con el GRI y con muchos otros estándares globales que han sido validados por el mundo completo, por el mundo entero. Por ejemplo, hoy el 85% de los reportes de sostenibilidad a nivel global son hechos bajo los estándares GRI. Eso te dice que el GRI está totalmente validado a nivel global. Entonces, muchas preguntas de los nuevos estándares tienen que ver justamente con, por ejemplo, el stakeholders governance. Es clave, que es lo que hemos estado hablando recién. Cómo yo integro los stakeholders a la operación de mi empresa, eso va a ser un aspecto esencial, muy relevante para los nuevos estándares que se lanzan el 2026, porque el 25 es muy pronto. 2026, muy bien. Entonces, la vigente es la 2000, ¿qué año fue? La herramienta actual fue Sí. el último cambio significativo, lo tuvo el 2019,
pero Mm, ha tenido cambios constantes y en el ujú. fondo este cambio que viene a continuación, el 2025-2026, es un cambio muy robusto desde la base y por eso se ha demorado Ok. tanto, porque han incorporado el feedback de stakeholders de todo el mundo, han hecho periodos de consulta abierta, están trabajando fuertemente y profundamente con los líderes de temáticas de economía circular, de stakeholders governance y otros. Pues creo que se viene una ola interesante para Sistema B con esta herramienta, con esta nueva iteración. Creo Ujú, que lo que platicábamos al inicio con Adriana, incluso em, de justamente tener esta mirada integradora, ¿no? Que concilie la mirada de la comunidad, de los inversionistas. Bueno, ahora que mencionas que el esfuerzo de esta herramienta de medición es tomar en cuenta la mirada de cada uno de estos instrumentos que hasta cierto punto representa ciertos actores o ciertos grupos de interés, pues creo que es lo que lo vuelve muy valioso, ajá, además de estar como muy alineada a las tendencias, y no solo las tendencias, sino las iniciativas que requerimos para nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? ujú. Entonces, pues bueno, habrá que estudiarla cuando salga. Y pues bueno, continuemos con la charla, Francisca. Pues ya estuvimos platicando juntas sobre la importancia de conectar con quienes forman parte de mi ecosistema de negocio, con interesarme por quienes lo conforman, cómo se sienten Ujú, con mi manera de hacer negocios, con mi manera de hacer alianzas, con mis prácticas comerciales, con lo que sucede hacia mis adentros como empresa, ¿no? Y yo entiendo la importancia de este diálogo, entiendo la importancia de conocer entonces esta materialidad, que es lo que realmente importa. Y ahora también ya entendemos que hay que medirnos con respecto a eso que importa, no solamente a mí como desde el punto de vista de continuidad de negocio o económico, sino otros puntos de vista, ¿no? Entonces, ¿qué total. seguiría ahora? Eh, ¿Cómo puedo seguir caminando para que esto sea un diferenciador en mi empresa o para fortalecer mis objetivos de negocio? Em, hmm, qué buena pregunta. Em, yo creo que ahí lo interesante o la próxima em, etapa, según mi Ujú, visión, eh, sería integrar la sostenibilidad a la estrategia de la organización. Hemos visto como hay muchas empresas que llevan una estrategia de corporativa y con el tiempo van creando una estrategia de sostenibilidad paralela. Y sin embargo, a veces ambas no están integradas, no conversan, lo que hace muy, muy difícil llevar a cabo la estrategia de sostenibilidad. Eh, Muchas veces trabajando con empresas uno ve que el área de sostenibilidad está profundamente motivado con su quehacer y sin embargo el resto de la organización tienen otros objetivos. Entonces, eso es muy peligroso. Y por eso mi consejo es integrar la estrategia de sostenibilidad o la estrategia de desarrollo sostenible de la empresa a la estrategia corporativa. Debe estar integrada, deben ser una sola y la sostenibilidad debe ser una mirada de cómo yo desarrollo la estrategia corporativa, no una estrategia aparte. Y en eso Natura es increíble. Natura es una empresa B, es la tercera cosmética a nivel global, y ellos tienen algo súper interesante que es, gracias, ahí está, que es, ellos definen su estrategia global, mundial, corporativa, en base a estos tres criterios, que es enfrentar la crisis climática y proteger la Amazonía, en el tema ambiental, defender los derechos humanos y ser más humanos en el área social, y esto se refiere a su capital humano y su capital social, y luego abrazar la circularidad y la regeneración. Lo interesante que ha hecho Natura es que creó el IPNL, que si no me equivoco, Leticia, estuvimos juntas en ese taller, en el encuentro de empresas B en el año Monterrey, pasado, sí. en Monterrey. Eh,
Y lo interesante que ha hecho Natura es algo súper arriesgado a nivel mundial, que es que ellos ya no solamente reportan sus indicadores financieros eh, de manera tradicional, que uno reporta anualmente, ¿verdad? Eh, Finalmente el resultado económico de la empresa, sino que ellos asignan un valor financiero a el capital social, el capital humano y a todo su trabajo medioambiental. Entonces, ellos le ponen, por supuesto, un valor negativo a los gases de efecto invernadero que ellos generan, a su huella de carbono, y le asignan un valor positivo a, por ejemplo, la regeneración. Es una mirada muy novedosa, muy distinta de cómo ellos han sido capaces de incorporar la sostenibilidad y esta visión de largo plazo y de relacionamiento con sus stakeholders en su estrategia corporativa, y no solo eso, sino que en sus indicadores económicos. Natura tiene un trabajo muy profundo con comunidades indígenas de la Amazonía. No solamente hacen estudios eh, para lograr que la Amazonía deje de ser deforestada. Muchas veces las muchísimas personas que vivían en la Amazonía iban deforestando porque vendían la leña para vivir, y lo que ha hecho Natura es decir, no cortes el árbol, yo te pago por el fruto, y ese fruto tiene un valor cosmético impresionante de regeneración de celular, por ejemplo, y entonces ya esa comunidad dejó de botar el árbol, dejó de deforestar, y ellos solo cosechan el fruto que luego Natura les compra y lo inserta en sus productos. Yo creo que ese es el mejor, a mi juicio, es el mejor ejemplo. Y creo que, bueno, y aquí está este diagrama, ¿no? O bueno, eh, imagen de su visión de la sostenibilidad, dice compromiso con la vida, ¿no? Y vemos todos estos ejes a los que ellos se comprometen. A mí me parece muy interesante que para que una empresa llegue a este punto es porque realmente ha construido y ha caminado lo suficiente como para poder tener la capacidad de realmente responder con seguridad a los temas ambientales, sociales y económicos que le conciernen, ¿no? En su ecosistema de negocio. Total. Creo que de esto también se trata la sostenibilidad, ¿no? De irnos equipando, no solamente por responder o subirme a la moda o a la ola de lo que todo el mundo está haciendo hacia adentro de las Ujú. empresas o diciendo hacia afuera, sino realmente, como tú dijiste hace ratito, lo importante de contextualizar desde la particularidad de cada empresa, ¿no? Y desde ahí entonces decir, ok, esto es lo meramente importante para mí, mis grupos de interés, y voy a proponerme responder con seguridad a estos temas, ¿no? Eso es realmente una responsabilidad social y ambiental como empresas, ¿no? Como líderes. Creo que lo que yo te preguntaría ahora, eh, Francisca, es, sabiendo que esto también, la presión es muy fuerte por parte de inversionistas o fondos de inversión, crédito para obtener créditos, de ir adoptando estos temas, pues de repente los podemos ir adquiriendo justamente desde la premura, ¿no? O desde el Ujú. miedo de, entonces no voy a obtener este crédito, ¿no? O no voy a ganar esta licitación, ¿no? Que también eso sucede mucho. Ujú. O también por subirnos a las cuestiones de marketing, ¿no? Subirnos a la ola, pero ¿de qué manera podemos asegurarnos de que como empresas tengamos un rol verdaderamente genuino ante estos temas y no caigamos en malas prácticas, pues del famoso greenwashing o social washing, ¿no? ¿Qué es lo que nos propondrías tú? Em, es un tema hoy día el greenwashing. Y también está ocurriendo que hay empresas que ya dejaron de comunicar para que no les digan que es greenwashing, que nos fuimos al otro extremo. El ser humano es muy curioso. Em, yo creo que mientras seamos coherentes, midamos materialidad, gestionemos con la evaluación de impacto E o con alguna otra herramienta. Hay muchísimas herramientas para gestionar aquellos temas ESG que son relevantes para tu organización, y luego reportemos lo que gestionamos y lo que medimos.
vamos a estar bien. Yo te diría que el gran problema es que muchas empresas reportan, es decir, publican en los medios o construyen un reporte de impacto o un reporte de sostenibilidad y reportan temas que recién están conociendo. Y eso puede ser peligroso. Mientras seamos coherentes y responsables y estemos en contacto con nuestros stakeholders y ellos conozcan cuáles son nuestros temas relevantes, vamos a estar bien. Pero el tema es la coherencia, la comunicación y seamos transparentes. Primero hacemos, luego comunicamos, no al revés. Perfecto. Muy buen consejo, Francisca. A mí me dio tranquilidad tu consejo. Para no caer Qué bueno. en el rush a veces, ¿no? Ok, Francisca, pues a ver, y también luego pensamos que, híjole, ¿no? Nos adentramos a todo este mundo de la sostenibilidad y tantos requisitos por ahí, por allá, por N actores, ¿no? Un cliente, otro cliente, el vecino de al lado, el gobierno que llegó con una inspección, oye, pues para el crédito me piden etc, etc, ¿no? Entonces, se viene todo un bombardeo de nuevos requerimientos que, como tú dices, probablemente desconozco o no he madurado, no he integrado, ¿no? Entonces, sin embargo, a veces pensamos que para esto se requiere invertir o gastar grandes sumas de dinero para demostrar un avance, ¿no? ¿Cómo puedo hacer cambios prácticos en la manera en la que opero y aún así mantener la rentabilidad de mi negocio en medio de este escenario que te comparto? Mm. Mira, nosotros cuando desde Almaciguera trabajamos con muchas empresas, hemos trabajado con más de 30 empresas en Chile en el proceso de certificación B y con muchas más, con 30 más que nos han pedido medirse y se han dado cuenta de la cantidad de mejoras que pueden implementar antes de ir siquiera a pensar en la certificación. Lo clave es involucrar a los trabajadores primero, siempre. Los trabajadores tienen muy buenas ideas. Y la comunidad local también. La comunidad local es clave. Ellos son nuestros aliados. Eh, hay un, Se pueden generar círculos muy virtuosos sin tener que invertir grandes sumas de dinero. Hay un ejemplo que a mí me encanta. En el año 2019, Chile tuvo una crisis social muy violenta. Este es otro ejemplo. Después voy al de Crepes and Waffles, Ah, muy que es bien. súper interesante. No, el de Megacentro, el de Red Megacentro es increíble. Mira, avanza una, por favor. A ver, Es tú me dices. la próxima, Este, el próximo. este. Gracias. Red Megacentro es otra empresa B que es muy grande en Chile. Ellos tienen bodegas. Y el año 2019, ese centro que ustedes ven a la izquierda era una construcción que estaba abandonada por muchos años. Ellos la compraron y la pusieron en valor. Hicieron un trabajo muy grande, muy bonito con su comunidad local, con sus vecinos, porque esto está inserto en un barrio que tiene vecinos habitacionales, en el fondo, viven muchas familias alrededor de este lugar. Y la verdad es que los vecinos estaban muy contentos, porque este era un terreno abandonado y pasó a ser un terreno, una construcción muy bonita, que le generaba valor, que generaba trabajo. Y esta empresa necesitaba guardias de seguridad para su centro de bodegas. Y primero iban a contratar una empresa de seguridad externa. Y después dijeron, no, vamos a contratar guardias de seguridad internos. Y lo primero que hicieron fue ir a ofrecer trabajo a su comunidad local, a sus vecinos. ¿Qué sucedió ahí? Llegó la crisis social, hubo quemas, saqueos, fue muy violento lo que pasó en Chile en el año 2019 y, y mucha gente quería ir a saquear Red Megacentro. Y la misma comunidad local, los mismos vecinos lo defendieron. ¿Por qué? Porque
Red Megacentro se había comunicado con ellos, había generado una relación de confianza mucho antes de que esto sucediera, les había ofrecido trabajo, les había convertido un sitio Eriazo en un lugar lleno de valor para ellos. Yo creo que ese es un ejemplo muy concreto de cómo puedo generar valor sin tener que invertir grandes sumas de dinero. Es preguntarme cómo mi empresa puede generar valor sin tener que cambiar el qué hago, sino que me cuestiono el cómo hago lo que hago. Y el caso anterior, que es el de Crepes and Waffles, a mí me encanta. Esta es una empresa B, Red Megacentro, y Crepes and Waffles también, que es una empresa B colombiana, eh, que tiene más de 40 años esta empresa. Y sin embargo, partió un matrimonio haciendo waffles y empezaron a contratar a algunas mujeres y se dieron cuenta que la mayoría de las mujeres que ellos tenían como trabajadora eran mujeres jefas de hogar que estaban solas a cargo de sus hijos. Y ellas lo que necesitaban era tener tranquilidad, y esa tranquilidad se la daba teniendo una casa. Y Crepes and Waffles se dio cuenta que el gran valor de su empresa eran estas mujeres, que eran su corazón. Sin ellas, ellos no lograban hacer sus waffles con todo el cariño que ellos querían transmitir como empresa. Y en un minuto fue tan importante y tan relevante para ellos que ellos apoyaron a muchísimas mujeres de sus trabajadoras en la postulación a la vivienda definitiva. Y eso fue crucial en la historia de Crepes and Waffles. Hoy día Crepes and Waffles es una empresa que tiene representación en toda América Latina, es una empresa gigante y sin embargo esa mirada no ha cambiado. Ellos trabajan en Colombia, en la selva, con comunidades locales, construyeron un colegio público para que las personas de la selva puedan asistir a una buena educación. Trabajan con sus proveedores de materias primas, con sus proveedores de cacao, han hecho un trabajo increíble. Y de nuevo, pensando en el Golden Circle de Simon Sinek, el why, how, what, es cómo hago lo que hago. Yo creo que eso es relevante. Esa es la pregunta que me gustaría dejar dando bote, como decimos en Chile. Sí, creo que ese círculo de Simon es muy interesante porque hemos vivido tanto tiempo enfocados en el qué, que él nos invita a preguntarnos el para qué, ¿no? Pero ahorita lo que tú mencionas del círculo del medio, ¿no? Del cómo lo hago, también hay que prestarle atención y mirarlo y ver que también a partir de esa mirada en el cómo podemos también generar valor para nosotros mismos como empresa y para otros, ¿no? Total. Y pues, Francisca, igual y ya vamos cerrando casi. Ujú. Creo que pues todos estos cambios no suceden de la noche a la mañana, pero tampoco tiene que ser tan difícil, ¿no? Creo que esa también debiera de ser nuestra actitud ante todos estos retos, que más que retos son posibilidades, ¿no? Nuevas posibilidades de hacer las cosas. Me gustaría que reflexionáramos juntas sobre cómo estos cambios pueden de manera cada vez más natural irse incorporando al propio ADN de la compañía. Algo que, o sea, ¿de qué manera podemos propiciar que esto sea algo más auténticamente naturalizado, por así decirlo? ¿Cómo podemos abonar a que esta mirada realmente permee en toda la organización? Es súper buena pregunta porque lo más importante es justamente lo que tú dices, que esto permee la organización y llegue para quedarse, que sea una nueva forma de mirar. Y yo te diría que hay dos claves. Lo primero es la mirada de los fundadores, las fundadoras, el directorio. Es clave que ellos lo vean. Y lo segundo es un cambio cultural. La sostenibilidad y el impacto llegaron para quedarse y debemos convencernos de que es una realidad. Es como el cambio climático. Hay muchos que dicen que el cambio climático no existe, pero cuando vemos estas lluvias torrenciales, eh, yo creo que se lo cuestionan. El cambio cultural es clave, que es un proceso, no es inmediato. Es como cuando uno en la familia comienza con el reciclaje. No sé si algunos de ustedes reciclan en su familia. Es un cambio cultural. Es una manera de cuestionarme cómo hago lo que hago. Eh,
Eso yo te diría que son las claves. Y el directorio debe estar informado, empapado y debe creer que la sostenibilidad, el impacto y las variables ESG son una realidad y que no son opcionales, que van a influir en el valor de largo plazo de su empresa. Por eso es que es tan importante. Sí, la importancia también de en los directorios asegurarnos de que haya estas miradas complementarias, ¿no? Que no todos estemos viendo hacia lo mismo, sino que haya también esta diversidad, ¿no? Por eso también se habla mucho Total. de la diversidad en los directorios, no solo en temas de género, sino en otro tipo de diversidad, ¿no? Que pudieran abonar con esta mirada desde otros ángulos para entonces entender mucho mejor a lo que nos enfrentamos y poderlo solucionar de una manera más sencilla muchas veces. De todas maneras, la diversidad de los directorios es clave, ya que el mundo está compuesto por personas distintas. Entonces, si tenemos un directorio muy simétrico, tenemos solo una mirada y nos faltan las otras. Entonces, siempre vamos a optar, es como tener un ojo tapado siempre. Vamos a ver un pedacito de lo que podríamos llegar a ver. Y el tema de la diversidad y la inclusión es clave en los directorios. Hay una teoría que es la teoría del spillover, que es súper interesante. En Chile existe la Fundación Chile Mujeres, que ha hecho una labor fundamental en la legislación y en las políticas públicas, y que hablan de esta teoría del spillover, que en el fondo de partida. Hola, Perdón, ay sí, yo dije, fui yo. no sé, pero aquí estoy de vuelta. Ok, tú Estábamos hablando de la continúa. teoría, estamos hablando de la teoría del spillover. Y en el fondo la Fundación Chile Mujeres, lo que he dicho con la teoría del spillover es que en el fondo, cuando tú tienes, me voy a concentrar, nos queda muy poco tiempo, así que me voy a concentrar solo en la diversidad de mujeres, ¿ok? En este momento. Porque la inclusión, claro, también es clave de la diversidad y la inclusión. Sin embargo, la teoría del spillover dice que cuando tú tienes una mujer en el directorio de una empresa, inmediatamente hay una disminución de la brecha salarial, inmediatamente aumenta la rentabilidad de la empresa e inmediatamente hay una disminución de las probabilidades de quiebre en las empresas. ¿Por qué? Porque la mirada de la mujer es distinta a la mirada del hombre, simplemente por eso. Y porque cuando tenemos en el directorio de una empresa esta otra mirada del otro 50% de la población, nos damos cuenta que había muchas variables que no estábamos analizando y que sí eran relevantes. Entonces, por eso es que es tan importante las mujeres en los directorios, porque no solamente aportan a la empresa, sino que aportan a levantar la economía de los países. Porque una vez que las mujeres llegan a los directorios, inmediatamente esa empresa aumenta su tasa de participación femenina. Es impresionante. Este estudio es notable. Se los recomiendo, Fundación Chile Mujeres. Es súper interesante los estudios que han hecho. Ahora no te escucho yo, Leticia. Ahí está silenciada. ¿Y ahora? Bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, Leticia. ¿Se escucha lo que digo? Sí, sí se escucha. Perfecto. Listo. ¡Ahí sí! Sí, perdón, es que algo sucedió con mi computadora que se, se frició, pero ya me conecté desde mi celular, entonces ya me escuchas. Perfecto.
No, te decía que justamente podemos ir cerrando, llegamos justo a tiempo, ya van a ser las 10 de la mañana. Acá en Ciudad de México, allá en Chile son las 12. Ajá. 12. Para quienes no saben, Francisca nos visita de Puerto, bueno, no nos visita, virtualmente sí, desde Puerto Vallarta. Y yo creo que podemos abrir el espacio para preguntas. No sé, Rodrigo, si hay alguna pregunta en el chat o si alguien quiere activar su micrófono y tener la oportunidad de preguntarle algo a Francisca sobre lo que hoy platicamos. Está el espacio para ustedes. Yo sí tengo una duda. Mi nombre es Irina Benavides. Yo Hola, trabajo, Irina. soy directora de sostenibilidad de un fondo en México y mi Ujú. pregunta es, o a lo mejor entendí mal, pero quisiera aclarar. Estabas poniendo que hay una que se llama Impacto B y que eso incluía 7 certificaciones. ¿Eso es correcto? O sea, si uno hace este proceso, ¿se certifica en estas 7 cosas? Hola, Irina, mucho gusto. Tal vez me expliqué mal. Lo que quería representar con esa imagen es que la evaluación de impacto B o B-Impact Assessment, que es la herramienta con la cual miden el impacto social y ambiental que generan las empresas B, es una herramienta abierta a cualquier tipo de empresa que tú al medirte, dentro de las preguntas vas a encontrar preguntas de estas 7 certificaciones y muchas otras más. No es que te certifiques inmediatamente en esta. Lo que sí es importante es que cuando tú te certificas como empresa B, eh, es una certificación que es válida a nivel mundial, a nivel global, y dentro de las preguntas, tú vas a ver de la herramienta, te vas a encontrar con preguntas provenientes del Great Place to Work, preguntas provenientes de la certificación orgánica, dependiendo del track de tu empresa en la evaluación. No sé si ahí quedó un poco más claro. Quedó muy claro. Muchas gracias. No, gracias a ti. No sé si alguien tiene otra pregunta. Perfecto, entonces yo creo que podemos ir cerrando. Muchas gracias, Leticia e Ilunka, por el espacio. Muchas gracias, Y Francisca. A ti ahí también te veo. por... No, sí, ya estoy desde mi celular mejor, pero gracias a todas y a todos los que se conectaron. Francisca, gracias por compartirte, por sumarnos hoy, esta mañana, y les deseamos a todos un gran día. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.